Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 49. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 11 de los versos 8 al 19. El justo se salvará de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Con la boca del impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendimiento refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar confianza es vivir en paz. La mujer bondadosa se gana el respeto. Los hombres violentos solo ganan riquezas. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su ganancia. El que es justo obtiene la vida. El que persigue el mal se encamina a la muerte. Los modales que enriquecen y empobrecen a la ciudad. En el verso 8 repite la liberación o protección del justo de la desgracia o angustia. Mientras el impío llega al lugar de donde el justo fue librado, es decir, el impío se encuentra en la desgracia. La palabra hipócrita en el verso 9 se define como el hombre que se olvida del pacto con Dios, o el hombre profano que desconoce a Dios. Job capítulo 8 en el verso 13 traduce la palabra como los que se olvidan de Dios. Aquellos que actúan sin Dios intentan perjudicar o lastimar al prójimo, que debe sentirse seguro con él. De ese modo, tal persona traiciona al prójimo que espera una relación mutua de confianza y apoyo. De todos modos, el intento de perjudicar fracasa cuando el prójimo es una persona justa y sabia. En el verso 10, señala dos momentos cuando una ciudad tiene mucho gozo. Por un lado, hay alegría cuando todo va bien con los justos. Por otra parte, hay alegría cuando el impío o malvado perece. En el Salmo 126, verso 2, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20-22, se acentúan el concepto del verbo con canto y alabanza. Por lo tanto, suena que hay más alegría con la muerte del impío que con el bienestar del justo. Se puede pensar en la alegría de Israel cuando murió Acab, en el primer libro de Reyes en el capítulo 22 en el verso 31, o cuando murió Herodes el Grande, en Mateo en el capítulo 2 en el verso 19, entre otros. Sin duda, una tierra descansa después de la muerte de algún líder impío. Otra vez se trata el tema de la ciudad, en el verso 11, pero ahora desde el punto de vista de su bienestar. La bendición del recto que muestra el favor y la presencia divina en su vida influye en la ciudad, levantándola, enalteciéndola para bendición. Por otra parte, las palabras mentirosas de los impíos en el sistema legal derriban la ciudad, es decir, la hacen caer. Así están muchas ciudades en el mundo, en un estado caótico, cayendo por causa de la impiedad. En el verso 12 se subraya la actitud inapropiada sin dar una evaluación moral de ella. Carece de entendimiento, se interpreta como carece de corazón. Corazón significa la inteligencia, la voluntad, el asiento de donde se toman las decisiones. Para el carente del corazón o falto del entendimiento. Tal persona desprecia al prójimo, al vecino, al amigo, al asociado. Por otra parte, el hombre inteligente no dice nada, aunque se presenta una oportunidad para despreciarlo. Por la boca muere el pez, es un dicho muy verdadero. Hay que ser prudente al hablar. En el verso 13 es paralelo con el mandamiento de Levítico 19:16. No andarás calumniando en medio de tu pueblo. Por lo tanto, el profeta Jeremías escuchó a Dios cuando explicaba la naturaleza pecaminosa del pueblo. Cuídense cada uno de su prójimo. En ningún hermano tengan confianza, porque todo hermano suplanta y todo prójimo anda calumniando. Jeremías capítulo 9 en el verso 4. En este mismo sentido, Ezequiel compartió la palabra de Dios. En ti hay calumniadores listos para derramar sangre. Ezequiel capítulo 22 en el verso 9.
Entonces se puede ver el peligro del que anda con chismes en el pueblo. Al compartir lo que fue dicho en confianza, él produce daño a las personas y a la comunidad. Por otra parte, el que es fiel de espíritu designa en este caso el ánimo del individuo, sabe ser discreto y guarda la confianza del otro. La idea central gira alrededor del dominio propio. El verso 14 trata el tema del pueblo. Por un lado, la ausencia del consejo es la razón por la cual el pueblo está cayendo. La multitud o abundancia de consejeros da seguridad. De la discusión nace la luz. Es un dicho popular que inspira el diálogo antes de la decisión final. La fianza se subraya en el verso 15, donde se analiza el puesto de fiador. Aquí se trata de un fiador del extraño, del desconocido. Por un lado, el fiador del desconocido va a lastimarse. Por otra parte, el que odia y pone distancia entre él y la acción opuesta de la fianza puede sentirse confiado. Hay un consejo sabio que dice: no metas las manos en el fuego por nadie, especialmente el desconocido. Hay que tener cuidado de no hacer alguna promesa no bien pensada. En el verso 16 es difícil en la interpretación del pasaje. ¿Es el versículo una observación como el capítulo 10 en el verso 15? ¿O una palabra animando al oyente a ser agradecido y audaz? Hay tres posibilidades. Primero, la mujer agradecida y los audaces son figuras positivas y han de imitarse. Se esfuerzan y logran lo propuesto. Una a través de la gracia y la otra la valentía. Una segunda interpretación observa en las dos personas un dicho honesto. La mujer agradecida sentido negativo y los hombres tiranos parecen tener éxito en la vida. Una tercera interpretación subraya el ejemplo positivo de la mujer agradecida, pero ve un contraste con los hombres tiranos de la segunda parte. Un mal ejemplo. Parece que la segunda interpretación espera mejor el sentido literal del versículo, mirándolo como una observación de la vida sin evaluarla. En el verso 17 se contrastan dos hombres. Un hombre que muestra una característica divina que manifiesta la bondad y la amabilidad, y el hombre que muestra crueldad o ser venenoso. Por un lado, el hombre bondadoso se beneficia a sí mismo, mientras el hombre cruel se lastima. Es interesante que hay una ironía entre las metas de cada uno y los resultados. El hombre bondadoso espera ser de beneficio para otros, y resulta que se beneficia a sí mismo. Por el contrario, el hombre cruel desea lastimar a otros, pero él se lastima a sí mismo. Sus intenciones para otros se cumplen en él mismo. ¿Cómo ser de provecho para su ciudad? En el transcurrir de la historia, encontramos hombres que dejaron su legado positivo a países o ciudades. Tal es el caso de Bolívar para Venezuela y los países bolivarianos, San Martín para los países del Cono Sur y George Washington para los Estados Unidos. Pero otros, en lugar de legar cosas o principios provechosos, han destruido su reputación, su pueblo y su estabilidad. Veamos cómo podemos ser provecho para nuestra ciudad o país. Hay que mostrar una conducta intachable, ser consecuente con un justo, que produce lo bueno, que produce alegría por motivos correctos. Hay que ejercer una influencia positiva para influir en el medio, para rechazar lo negativo o lo malo del medio, para producir prosperidad. Hay que ser un buen consejero, hay que ser sabio, hay que estar dispuesto a recibir y buscar ayuda de colegas. Hay que infundir seguridad. El autor del proverbio invita a los líderes a tomar en serio su responsabilidad de dar un buen ejemplo y ser buenos consejeros para los necesitados. En el verso 18, el impío o malvado recibe una recompensa engañosa, mientras el sembrador de justicia recibirá una recompensa que se define como fiel o verdadera. El impío es ladrón, porque toma un salario no merecido. Pablo exhortaba a los tesalonicenses diciendo: les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Además, él afirma que nunca fue gravoso a ninguno y que no había comido de balde el pan de nadie. El que engaña en el lugar de trabajo es una carga para los demás. La primera palabra del verso 19 no aparece en el texto hebreo. Al contrario, aparece la palabra para lo recto, lo honesto, haciendo una redundancia con la palabra justicia, tan influyente hoy en día, pero muy frecuente en el ambiente oral de los hebreos.
Por lo tanto, se puede traducir el texto de la siguiente manera: la verdadera justicia va a vivir, mientras el que persigue intensamente el mal lo hace para la muerte. Así el que anda cazando el mal va a encontrar inevitablemente la muerte. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.